Dios poderoso, supremo Señor, eres mi torre y mi Salvador. Quiero llevar testimonio de ti, aunque la gente no quiera oír. Mi roca Jehová, a ti correré, tu santo nombre ensalzaré. Omnipotente, glorioso Señor, eres mi fuerza y mi salvación. Me regocija tu luz y verdad, guías mis pasos en integridad. Tus mandamientos feliz cumpliré, fiel a tu reino por siempre seré. Mi roca Jehová, a ti correré, tu santo nombre ensalzaré. Omnipotente, glorioso Señor, eres mi fuerza y mi salvación. De corazón hago tu voluntad, el diablo no me podrá derrotar. Aunque la vida me quiten también, mientras respire prometo ser fiel. Mi roca Jehová, a ti correré, tu santo nombre ensalzaré. Omnipotente, glorioso Señor, eres mi fuerza y mi salvación. Muy buenas noches, hermanos amados, Dios los bendiga, les continúe bendiciendo. Hoy me ha tocado ese privilegio, ese regocijo tan grande que siente uno cuando Dios quiere usar su boca, cuando Dios quiere usarnos para ministrar, para compartir una palabra. Y quiero que esta palabra hoy, que sea una palabra que nos edifique, una palabra que llegue a nuestra vida para traer esa revelación sobre este tema que vamos a hablar hoy, este tema que Dios ha colocado en mi corazón para compartirlo. Quiero en esta noche bendecir a todos los hermanos que están ahí, los saludo con ósculo santo, que la paz, el gozo del Señor gobierne los corazones de cada uno, que todos estemos ahí hoy pendientes, atentos a lo que Dios quiere hoy traer por medio de su palabra. Y le pido, Señor, que yo pueda ser un instrumento de honra en tus manos en esta noche, que seas tú limpiando hoy mi boca, que seas colocando las palabras propicias para este tiempo, para esta noche, que esas palabras no sean palabras humanas, sino palabras que salgan de tu corazón para impartirlo a tu iglesia, a este grupo Palabra de Vida, un grupo que siempre estamos ahí en intercesión, estamos ahí en clamor, siempre estamos atentos a lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a cada uno de nosotros. Padre, gracias te doy en esta noche por darme este privilegio tan maravilloso
Gracias te doy por usar hoy mi vida, por usar hoy mi boca, Señor, por colocar hoy tu palabra, Señor, en mi boca para que la comparta con mis hermanos, Señor. Hoy te honramos, Señor. Hoy te bendecimos. Hoy te agradecemos, Señor, no por lo que nos das, sino por lo que tú eres, Padre, por todo lo que representas para nuestra vida, Señor, por todo lo que significas, Padre, en nuestra vida, Padre, en nuestra casa, en todo lo que hacemos, Señor, todo lo que tú significas, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres ese Shalom, Dios de paz, Señor, bendito Rey que viene sobre nuestra vida a traer esa paz y ese gozo en la presencia de tu Santo Espíritu, Padre amado. Hoy, Señor, estamos aquí, Padre, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo que muchas veces contristamos tu Santo Espíritu, reconociendo, Señor, que aún aunque no queremos hacer lo malo, muchas veces terminamos haciéndolo, Señor, pero hoy te pedimos perdón y venimos a esa fuente de agua viva, a esa fuente que viene y nos limpia, que nos sacia, que nos restaura. Señor, permite, Señor, que todos los días, Señor, seamos más fuertes ante todo lo malo que quiera venir. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo todos los días nos gobierne más y más, Señor, que no seamos dirigidos en absoluto por las obras de la carne, Señor, sino que seamos guiados completamente por las obras de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que anhelamos y es el que deseamos en nuestra vida, porque no queremos, Señor, estar dirigidos, Padre Santo, por nuestra vana sabiduría, por esa naturaleza pecaminosa, Señor, aún por esa sabiduría humana, terrenal, Señor, que es animal, diabólica, Señor, como tú lo dices. No, Señor, queremos esa sabiduría de lo alto, que es primeramente pacífica, pura, benigna, llena de misericordia, Señor. Llénanos más de sabiduría, Padre, porque cuántas veces pecamos por falta de sabiduría, Señor. ¿Cuántas veces pecamos, Señor, y te fallamos por falta de entendimiento, Señor? Padre, aún la palabra dice que tu pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, Padre Santo. Padre, llénanos más de ese conocimiento de tu palabra, llénanos más de esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, porque tu palabra dice que si alguno entre nosotros es falto de sabiduría, que lo pidamos al Padre, y Él la dará abundantemente y sin reproche, porque tú todo lo que nos das, Señor, lo haces, Padre, de gracia, Señor. Tú no nos reprochas nada, tú no nos sacas en cara nada, tú no nos recalcas nada, Señor. Todo nos lo das, Señor, gratuitamente, Padre, porque por gracia hemos sido salvos, Señor, no por obras, Padre, no por obras, porque muchos creen que por obras se van a salvar, muchos creen que por obras de caridad, porque creen que de pronto hacen cosas buenas para el prójimo, y es necesario hacerlo también, Señor, pero ellos creen de pronto que por eso se van a salvar, Señor, y no es por eso, Señor, no es por las obras, Señor, sino por la gracia y por la fe en Cristo Jesús, Padre amado. Padre, hoy presento este tiempo, Señor, de tu palabra, Señor, presento esta administración de esta noche, que sea una palabra que edifique el cuerpo tuyo, Señor, tu iglesia, Señor, que sea una palabra, Señor, que traiga sobre cada uno de nosotros, Señor, primeramente para mí, que soy el que la voy a predicar, Señor, primeramente para mí, y segundo para los que están ahí atentos al mensaje que Dios quiere impartir a cada vida en esta noche. Padre, presentamos esta palabra para tu gloria, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy el Señor ha colocado en mi corazón esta palabra que la he titulado Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación es el mensaje que Dios colocó hoy en mi corazón. ¿Y por qué cuidemos nuestra salvación, hermanos? Cuando llegamos a Cristo, lo hacemos porque tal vez ya estamos cansados de la vida que estábamos viviendo, una vida de pecado, una vida de engaño, una vida de maldad, una vida de tantas cosas que llegó un momento, hermanos, que el Espíritu Santo empezó a redarguirnos y empezó a inquietarnos acerca de la condición en la que estábamos. Y es ahí donde empezamos a buscar de Dios y reconocemos que debemos de tener un cambio, pero ese cambio no va a venir en fuerza humana. Ese cambio reconocemos que solamente lo podemos encontrar en la persona de Cristo Jesús. Y a medida que vamos conociendo más de la palabra, del Evangelio, de Cristo, de todo lo que Dios quiere para nuestra vida, a medida que vamos conociendo más, empezamos a recibir innumerables promesas, hermanos.
Entonces empezamos a recibir promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios es un Dios integral. Dice la palabra de Dios que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma también. Entonces Dios es un Dios integral, Dios es un Dios que quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Y empezamos a recibir esa cantidad de promesas hermosas, maravillosas, que solamente las puede dar Dios. Dios es el único que nos puede dar esas promesas que el hombre no puede cumplir. ¿Cuántas veces, hermanos, el hombre prometió tantas cosas y nunca pudo cumplir? ¿Por qué? Porque no está en la potestad del hombre darle cumplimiento a otra persona acerca de muchas cosas. Solamente en la persona de Cristo Jesús podemos hallar verdaderamente ese cumplimiento a todas esas promesas. Y hermanos, y empezamos a conocer la promesa más importante y maravillosa de todas, que es nuestra vida eterna y nuestra salvación. Entonces Dios empieza a prometernos por medio de su palabra que nos va a dar una salvación, que nos va a dar una vida eterna. Pero tenemos que empezar a ir haciendo determinadas cosas en las cuales nosotros vamos a ir entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida. Empezamos a dar pasos de fe, empezamos a ir dejando a un lado tantas cosas que traíamos arraigadas del mundo y empezamos a limpiarnos de ese viejo hombre, hermanos. Empezamos a caminar por la palabra y por la fe en Cristo Jesús. De esa manera es que empezamos una búsqueda, hermanos. Y bueno, lo primero que tenemos que nosotros reconocer en nuestra vida cuando empezamos a dar esos pasos es reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es lo primero que tenemos que hacer, hermanos, porque si no reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, ahí de esa manera ya estamos empezando mal en el Evangelio, ya estamos empezando mal en la vida cristiana. Pero si lo reconocemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, ahí estamos empezando a dar el primer paso. Empezamos a reconocerlo a Él, empezamos a caminar por la fe en Él. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vamos a leer esta palabra para la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice en el versículo 30, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, en el contexto de esta palabra es cuando Pablo y Silas están en la cárcel. Entonces están todos ahí cuando viene un estruendo, viene algo tremendo, hermanos, y se abren las puertas y se caen las cadenas de esa cárcel. Inmediatamente este carcelero queda atónito con lo que acaba de presenciar. Él queda maravillado con lo que está pasando en este momento. Ustedes ya han tenido la oportunidad de leer este pasaje bíblico. Inmediatamente dice que él se postra a los pies de Pablo y Silas, pero ellos le dicen: no, quédate tranquilo porque todos los presos están aquí, todos estamos aquí, no te preocupes. Él pensó que de pronto los presos, a raíz de que la cárcel se había abierto y que las cadenas se habían caído, todos los presos de pronto se iban a volar. Y él tenía que darle cuentas a ese imperio romano por esos presos que estaban en ese momento en esa cárcel. Entonces Pablo le dice: no, quédate tranquilo que todos estamos acá. Inmediatamente ese hombre entiende de que no había sido ninguna estrategia humana, que no había sido que nadie tuviera las llaves de sus candados, ni que nadie hubiera forzado las rejas, ni nada de lo que los tenía ellos encarcelados. Entonces inmediatamente él cae y se postra a los pies de Pablo y Silas y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, cuando nosotros llegamos a la vida con Dios, con Cristo Jesús, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos.
porque simplemente vamos y tal vez recibimos la palabra por medio de otra persona que la está impartiendo, pero verdaderamente en ese momento no sabemos cuáles son esas cosas que tenemos que empezar a hacer para llegar a la salvación. Entonces tenemos que empezar poco a poco, hermanos, pero dice aquí la palabra que lo primero que le dijeron ellos es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El primer paso que debemos de dar como nuevos cristianos es reconocer a Cristo. Aquí Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Es el primer paso que tenemos que dar para nuestra salvación. ¿Y por qué Pablo le dijo esto a este hombre, a este carcelero? Porque él era un hombre que tenía otras costumbres, quizá tenía otras creencias, tal vez no creía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros sí tenemos, gloria a Dios, el privilegio de creer en Él. Entonces, ¿qué le dijeron ellos? Lo primero que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Es el primer paso, hermanos, que debemos dar. Entonces, cuando ya nosotros llegamos a Cristo, empezamos a creer y a depositar toda nuestra confianza en Él. Empezamos a querer caminar por la palabra de Él, por las enseñanzas del Maestro. Queremos empezar a caminar por la palabra de Dios y ya creemos en Él, hermanos, porque ya hemos dado ese primer paso. Pero el segundo paso que habla aquí también esta palabra es que dice que ellos fueron bautizados, todos los que estaban ahí. Dice que tomándolos aquella misma hora de la noche, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, hay otro paso de fe que tenemos que dar nosotros, y es el paso del bautismo. Pero hay dos tipos de bautismo, hermanos. El primero, que es el bautismo en agua, que es el mismo bautismo con el cual bautizaba Juan, ¿no? Juan el Bautista. Pero él mismo dijo: el que viene detrás de mí los va a bautizar en fuego y en espíritu. Entonces vamos por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 16. En el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos, hermanos, que ahí están esos dos pasos que yo les acabo de mencionar. Dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué hizo este carcelero, hermanos? Lo primero que hizo fue creer. Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Inmediatamente él creyó, pero luego dio ese paso de obediencia que fue el bautismo. Hermanos, y el bautismo es algo que hacemos simbólicamente. No quiere decir que porque nos bautizamos inmediatamente con esto vamos a recibir la salvación, no. Hay un bautismo, hermanos, que es en agua, que dice, según la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que es el bautismo que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, pero que no nos quita las inmundicias de la carne. O sea que ese bautismo es un paso de obediencia, es un paso de querer ya empezar a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestro camino. Pero dice que ese bautismo ahora nos salva, pero dice que no quita las inmundicias, hermano, porque las inmundicias van a estar ahí todavía. Y hemos visto, hermanos, que muchas personas, tristemente movidos, no sé si fue por emoción, o porque alguien los convenció, o porque no sabemos qué pudo haber pasado, dieron ese paso de fe y obediencia, pero todavía no estaban preparados para haberlo dado. Entonces es ahí, hermanos, donde vemos que muchas personas se han bautizado, hermanos, pero han vuelto atrás. A mí me tocó, hermanos, tremendo. Una vez asistimos a unos bautismos y tremendo, porque las personas que se bautizaron ese día, en su corazón había una convicción de que se querían bautizar. Pero qué triste que a los pocos días de haber recibido ese bautismo en agua, ellos empezaron de nuevo a hacer lo que venían haciendo, lo que venían manejando antes en su fornicación, en sus vicios, en el lenguaje vulgar y todas esas cosas, hermano. Quiere decir que ellos ahí verdaderamente no habían muerto al viejo hombre. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que nazcamos de nuevo.
Y Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la ley, dice, ¿es necesario que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Ahí está también tipificando los dos tipos de bautismo que hay. Uno que es en agua, que vuelvo y le repito, es la aspiración de una buena conciencia. ¿Cuál es la aspiración? Que yo digo, bueno, ahorita sí quiero empezar a caminar de la mano del Señor, ahora sí quiero empezar a dejar mi viejo hombre, ya quiero dejar de fornicar, de decir malas palabras, de embriagarme, de dejar el cigarrillo, bueno, de tantas cosas, hermanos, que venimos nosotros contaminados del mundo. Entonces ahí hay una aspiración de una nueva vida delante de Dios. Pero dice que ese bautismo no limpia de la inmundicia, hermanos. Y tristemente muchas personas que fueron ya bautizadas, hermano, andan ahora peor de cuando no lo habían hecho, hermanos. Entonces tenemos que tener muy claro, hermanos, que el bautismo es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia, pero tenemos que pedirle todos los días al Señor que nos fortalezca para que ese bautismo no lo hagamos de pronto movidos por impulsos, que no lo hagamos movido de pronto por emociones. No, porque, hermano, muchas personas van a creer que porque se bautizaron y la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero tristemente se van a perder, hermanos. Tristemente se van a perder. Pero hay otro bautizo, hermano, otro bautismo que ya es en fuego y en espíritu. Y es cuando ya verdaderamente nosotros empezamos a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el bautismo ya en el espíritu, hermano. En muchas iglesias, hoy hablaba yo este tema con la pastora Cristina, creen que si una persona de pronto no ha hablado en lenguas, es porque no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Pero es que el hecho de que una persona hable en lenguas no quiere decir que está caminando con la llenura del Espíritu Santo. Las lenguas son a veces manifestaciones del Espíritu Santo, como pueden ser la sanidad, los milagros, el don de discernimiento de espíritu. Son manifestaciones del Espíritu Santo, dones de poder que el Señor nos da. Pero, hermanos, no por el hecho de que una persona hable en lenguas quiere decir que ya está viviendo en el Espíritu, ¿no? Yo veo también, hermanos, en las congregaciones también personas que hablan muchas lenguas, y no quiere decir que esté mal, aunque Pablo exhortaba a la iglesia y le decía que si alguno hablaba en lenguas, que también hubiera quien la interpretara, y que todo se hiciera decentemente y con orden, ¿no? Pero muchas personas creen que ya recibieron el Espíritu Santo porque tuvieron esa manifestación de Él. Y no, hermano, cuando nosotros empezamos a recibir verdaderamente ese bautismo con el Espíritu Santo, es cuando empezamos a dar un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya empezamos a caminar en la paz, en el gozo, en la fe, en la templanza, en la benignidad. Empezamos a caminar en el fruto del Espíritu y ya empieza sobre nosotros una necesidad, hermanos, de predicar a Cristo. Mire que Cristo le dice a los apóstoles, se desagradó de ellos por la falta por no haberles creído los que lo habían visto resucitado. Y les dijo a ellos, vayan y prediquen el Evangelio. Cuando nosotros recibimos, hermanos, a Cristo, en nosotros hay un sentir de predicar el Evangelio. Empezamos a querer, hermanos, compartirle a otro de eso que nosotros hemos recibido, porque dice que la salvación es por gracia, es gratis, y que lo que recibimos de gracia tenemos que dar. Entonces, hermano, tenemos que empezar a caminar por el Espíritu, hermanos. Tenemos que empezar a dar esos frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, hermanos. Empezamos ya una verdadera lucha contra el pecado. Hay una parte donde dice que no hemos luchado hasta la sangre contra el pecado. Pero ahí, hermanos, cuando nosotros ya recibimos ese Espíritu Santo en nosotros, ya queremos agradar a Dios, ya sabemos que con algo que de pronto no estamos haciendo bien, principalmente lo estamos desagradando a Él. Tal vez ni a una persona. Mire que, hermanos, el Espíritu Santo lo refrena a uno de muchas cosas. El Espíritu Santo lo refrena a uno, hermanos, de pronto ir a cometer un adulterio, porque uno ya, más que temerle a la esposa para ser descubierto, ya empieza uno a temerle a Dios, hermano. Uno ya empieza a temerle a Dios, uno dice, bueno, pero yo a mi mujer la puedo mentir, le puedo engañar, pero a Dios, ¿cómo me va a presentar delante de Dios? Y entonces ese temor a Dios, hermanos, nos hace que nosotros queramos llevar una vida apartados del pecado. No dice que nosotros no fallamos, hermanos, no dice que nosotros quizá no pequemos,
pero ya en nosotros hay un arrepentimiento, ya en nosotros hay ese Espíritu Santo que nos está redarguyendo, que nos está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, hermano. Y entonces empezamos a caminar bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es muy importante tener claro eso, hermanos, que aunque son pasos que se necesitan para ser salvos, lo que es primero reconocer a Cristo y luego el bautismo por agua, hermanos, no quiere decir que por haberlo hecho ya seamos salvos, hermanos. Ya seamos salvos, entonces tenemos que seguir buscando esa salvación, tenemos que seguir procurándola. Entonces, hermanos, vamos por favor al libro de Efesios capítulo 2. Aquí ya les compartí hasta ahora cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para verdaderamente considerarnos hijos de Dios, porque dice que Dios amó tanto a este mundo que entregó a su unigénito, al Hijo único, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, quiere decir salvación. Entonces ahí ya explicamos, hermanos, que el primer paso es creer en Jesucristo. Ese es el primer paso de obediencia que tenemos que dar. Y vamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer el 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice aquí en el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué somos salvos? Primeramente por gracia. ¿Y cómo así que por gracia? Sí, hermanos, porque a Dios le plació, porque Dios colocó su mirada en nosotros, porque aún, hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, cuando andábamos haciendo todo lo que por naturaleza era pecado, hermanos, cuando estábamos esclavos de la vanidad, de los deleites, de la vanagloria de la vida, de todo lo que el mundo ofrece, hermanos, el Señor le plació rescatarnos de ahí. Dice que Él nos dio vida a nosotros. Y es que antes estábamos muertos, pero ahora ya estamos vivos, hermano, porque ya vivimos es por Dios, ya vivimos es para Dios, ya no tenemos una vida en la carne, ya tenemos es una vida en el Espíritu, hermano. Tenemos una vida y los que viven en el Espíritu, hermano, son verdaderamente hijos de Dios. Aleluya, y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, mire, hermanos, que dice acá, no por obras, para que nadie se gloríe. Y mire, hermanos, que cuando estábamos en nuestro tiempo de religión, de costumbrismo, en esos tiempos, hermanos, donde creíamos que haciendo obras de caridad quizá estábamos agradando al Padre y con eso éramos salvos, hermanos, estábamos engañados. Tristemente engañados. Por eso ahorita que oraba dije que el pueblo se ha perdido porque le ha faltado conocimiento. Y muchas personas dicen, no, pero es que yo soy buen esposo, yo proveo para mi casa, yo soy responsable en mi trabajo, yo hago obras de caridad. Hermano, pero en el secreto, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo son tus obras? ¿Son aprobadas o son reprobadas por Dios? Hermano, muchas personas en lo oculto están haciendo lo malo, están en inmundicia sexual, están engañando, mintiendo y aún, hermanos, tristemente creen que ellos son salvos. Entonces dice que no es por obras. ¿Por qué? Porque las obras no salvan a nadie, hermanos. Si bien es cierto que también tenemos que hacerlas, ¿no? Porque dice Santiago también que la fe sin obras es muerta. Pero, hermanos, eso no nos garantiza de que nosotros, si somos dadivosos, que si de pronto somos dados a hacer obras de caridad y todas esas cosas, hermano, vamos a ser salvos. No. Dice acá que somos salvos por medio de la fe. Y la fe, hermanos, es algo que el mundo está errado en el concepto de la fe. La gente cree que fe es creer que existe un Dios. Todos sabemos que existe un Dios. O podemos decir que más del 90% de las personas profesan una creencia, un credo. Todos creen en algo, hermano, todos creemos en algo. Pero, hermano, ¿en quién estamos depositando nuestra confianza? ¿En quién estamos depositando la confianza? Muchos creen en Buda, muchos creen en algún santo, muchos creen en otro tipo de cosas, hermano, pero la verdadera fe tiene que ser enfocada en Cristo Jesús.
que es el autor y consumador de la fe. Y dice que eso no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué quiere decir don? Que Él fue el que lo impartió, que Él fue el que lo regaló y lo hizo gratis. Dice que somos salvos por medio de esa fe que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Porque somos hechuras suyas, somos hechura de Dios, hermano. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Pero, hermanos, la corrupción vino sobre nosotros y dañó todo lo que era perfecto en un principio. Vino el enemigo y empezó a colocar el pecado, sembró la simiente de pecado, hermanos, y los seres humanos que no teníamos que verdaderamente estar dados al pecado, caímos en él, hermanos. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y nos redimió y nos quitó ese acta de decretos que nos era contraria, hermanos. En la cruz del Calvario Él anuló ese acta de decretos que nos era contraria, hermanos. Entonces tenemos que tener muy en claro eso, hermanos, que no es por obras. Si bien es cierto que tenemos que hacer lo bueno delante de Dios y delante de los hombres, eso no nos garantiza de que por ese motivo vamos a ser salvos. Y la fe, hermanos, la fe es creer tanto las promesas de Dios como la reprensión de Dios, como el trato y la disciplina de Dios. Entonces una persona que no conoce de Dios se aferra de las promesas, dice que Dios es amor, que Dios sana, que Dios provee, que Dios perdona, y se aferran simplemente, hermanos, a esas promesas. Pero, hermanos, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el caminar en obediencia? ¿Dónde está empezar a caminar en santidad, hermanos? Y la fe no es solamente para lo que nos conviene, no, hermanos. La fe es para lo que nosotros tenemos que hacer para darle gloria a Dios. Por eso la oración modelo dice que santifiquemos su nombre, santificado sea su nombre. Entonces todo lo que tenemos que hacer nosotros es para santificar el nombre del Señor, hermanos. Entonces ya tenemos claro, hermanos, que no es por obra, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Vamos ahí, bueno, ahora sí vamos a entrar, hermanos, en el mensaje el tema que verdaderamente quiero tocar es que cuidemos nuestra salvación. Ya en Filipenses 2:12, vamos, hermanos, ahí, los que puedan leer, los que no, pues yo se los voy a leer. Hay un título que dice, luminares en el mundo, y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces aquí el apóstol Pablo hace una exhortación, dice como siempre habéis obedecido, y dice que no solamente en la presencia de Él. ¿Y cuántos, hermanos, somos obedientes simplemente cuando alguien nos está mirando? ¿Cuántas personas trabajan bien, hacen bien sus labores cuando los están mirando? ¿Cuántos esposos se comportan bien delante de su esposa cuando lo están mirando? ¿Cuántas mujeres se comportan bien delante de su esposa cuando lo están mirando, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo verdaderamente cuando no nos están mirando? Porque igual, hermanos, los ojos de Dios están sobre todos nosotros. Los ojos del Señor siempre están ahí. Dice que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, hermano. Siempre, hermano, tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Bueno, hermanos, disculpen que es que me entró una llamada al otro celular del cual estaba grabando la administración, entonces estaba desviando la llamada y volviendo a colocar la grabación. Entonces, hermano, mire que tenemos que estar muy diligentes. Tenemos que estar muy diligentes, hermano, a estar atentos a cualquier cosa que se quiera levantar en nosotros, a cualquier cosa que quiera de pronto hacernos desviar y perder, hermanos, tristemente nuestra salvación. Mire que aquí más abajo en el versículo dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, hermano. Mire el Señor cómo es de detallista, hermanos. Mire el Señor que Él tiene cuidado de los pequeños detalles. Mire que dice sin murmuraciones. ¿Y cuántos creen que una murmuración es algo normal? ¿Cuántos creen que no, es que murmurar es normal y si nos reunimos entre hermanos y murmuramos, eso no pasa nada porque estamos hablando de Dios, no estamos haciéndole daño a nadie? No, hermano, mire que la murmuración para Dios también es abominable, hermanos. Dice también que seamos irreprensibles y sencillos. Cuánta soberbia se levanta muchas veces, hermano. Cuánta jactancia, cuánto envanecimiento. Mire Dios cómo es de cuidadoso y cómo es de detallista Él, hermano, que aún del mínimo detalle Él está pendiente para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros no nos perdamos, hermanos. Él es cuidadoso, hermanos. Dios es meticuloso para todo. A Él no le queda nada al azar. Él todo lo tiene, hermano, todo lo tiene controlado. Su palabra no se le queda nada suelto, hermano. Yo me quedo
aterrado, hermanos, que es que la palabra de Dios nos habla de todo, pero absolutamente todo lo que queramos saber. De cualquier tema que queramos saber, siempre hay una instrucción de parte de Dios en la palabra. De cualquier tema, hermano, a Dios no se le quedó nada, hermanos. A Dios no se le quedó nada. Dios lo tiene todo por medio de su palabra. Todo lo tiene, todo está completo ya ahí, hermanos. Vamos, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer versículos 17 y 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y miren lo que dice aquí tan tremendo, hermanos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Miren, hermanos, que nosotros ya no somos impíos y no somos pecadores porque no practicamos el pecado. A veces de pronto podemos cometer algún pecado, hermanos, pero no somos practicantes del pecado. Pero dice que si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, hermanos. ¿Y quiénes somos los justos? Los que hemos sido justificados por la sangre preciosa del Cordero sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que nos vamos a salvar con mucha dificultad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no nos podemos relajar, que no nos podemos confiar, que no podemos creernos que ya estamos listos para ir al cielo, que no podemos bajar la guardia, hermanos, que tenemos que seguir peleando, luchando y perseverando. Por eso dice que el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, hermano. Esta es una carrera no tanto de rapidez, sino de perseverancia, de aguante, de fortaleza. Esa es una carrera, hermanos, en la cual, hermanos, todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca más. Aquí no es como las carreras terrenales, que es que el que más rápido corra, no. Aquí es el que mejor corra, el que mejor lo haga y el que vaya bien seguro, hermanos, que vaya dando pasos seguros, que vaya dando pasos de obediencia, que vaya dando pasos de santificación, que vaya dando pasos, hermano, de limpieza, de pureza, hermanos, para que pueda tener ese galardón. Mire que en Apocalipsis 2, en Apocalipsis dice que aún, hermanos, tengo contra ti porque has dejado tu primer amor. Arrepiéntete para que no sea quitado tu candelero, hermanos. Aún, hermano, cuando empezamos a hacer las cosas con religiosidad para el Señor, ahí hemos perdido el primer amor. ¿Y qué va a venir el Señor? Nos va a quitar el candelero. Y ese candelero la llama, el fuego del Espíritu que arde en nosotros, hermano. La salvación que Él nos ha entregado ya, hermanos, nos la va a quitar. Nos va a quitar ese candelero, hermanos, si no nos arrepentimos, hermanos, y si no hacemos las primeras obras. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos claro todo esto, hermanos, es muy importante. Y dice que ¿dónde aparecerá el impío y el pecador, hermano? Nosotros sabemos, hermanos, cuál es la paga del pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, hermanos, pero sabemos que la dádiva del Espíritu es vida. Sabemos que esa es la dádiva del Espíritu, hermano, la dádiva de Dios es vida. Pero mire que dice que es con dificultad, hermanos. ¿Qué quiere decir con dificultad, hermanos? Que tenemos que empeñarnos más. Dice que el que es santo, santifíquese más. Que el que es justo, justifíquese más. Hermanos, tenemos que estar ahí todos los días. Hermanos, no podemos dejar apagar ese fuego del Espíritu. Tenemos que mantener esas lámparas llenas de aceite todo el tiempo. No confiarnos, hermano. Mire cuántas cosas pasan en la vida natural por confiados, hermano. ¿Cuántas personas por confiado los han robado? ¿Cuántas personas por confiado los han matado? ¿Cuántas personas por confiado, hermanos, han sufrido tantas cosas en la vida? Hermano, aquí Dios nos está invitando a que no nos confiemos, porque dice la palabra que va primero a comenzar el juicio por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros, su iglesia, hermanos. Primero vamos a ser sometidos nosotros al juicio. Primero somos nosotros. Somos los que vamos a tener que dar cuentas primero, hermanos. Dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces, si Dios te ha dado tanto, hermano, y si Dios me ha dado tanto, hermano, más nos va a demandar Él. Más nos va a demandar Él, hermano. Dice la palabra de Dios que hay personas que no conocen el Evangelio y no se les va a pedir cuentas de Él, hermano, pero a nosotros que lo conocemos, mejor nos hubiera sido no haberlo conocido, hermanos, si vamos a desviarnos de Él. Mejor nos hubiera sido no conocer de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque si ya conocemos del Señor, hermano, y vamos a estar en nuestras cosas, en nuestros pecados, hermanos, vamos a acarrear tremendas consecuencias, hermano,
y vamos a tener que vernoslas con nuestro Señor. Y esto no es un mensaje, hermanos, para atemorizarlos, no. Yo creo que si lo está recibiendo en el Espíritu, lo que los estoy invitando, hermanos, es a que mantengamos ahí con esa diligencia, ahí, hermanos, perseverantes, ahí siempre, hermanos, cuidando cada detalle, hermanos, no confiándonos, no sintiendo, hermano, que mire que el mismo Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, hablando de proseguir al blanco. Si el apóstol Pablo, hermanos, decía eso, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Ustedes se pueden preguntar ahí donde están, hermano, ¿cuánto más nosotros si el apóstol Pablo decía eso? Que él no pretendía haberlo alcanzado ya, hermanos. Hermanos, es necesario que no creamos que ya lo alcanzamos. Es necesario que sepamos y que tengamos la convicción y que creamos de que nos vamos a ir con el Señor, sí, porque esa es nuestra fe y nadie nos la va a venir a quitar. Pero también es necesario, hermanos, que sepamos que tenemos que seguir cuidando esa salvación, que tenemos que seguir con temor, con temblor, con diligencia, siguiendo, hermano, todo lo que el Señor nos ha confiado en nuestras manos. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido pronunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, hermanos? Mire lo tremendo, vea lo que nos invita aquí la palabra, con más diligencia. ¿Hemos sido diligentes en el cuidado de nuestra salvación? Pues seámoslo más aún. El Señor nos dice acá que más diligencia. El Señor demanda más de nosotros, hermano. El Señor demanda más todos los días de nosotros. El Señor no quiere que nos quedemos ahí en el lugar que estamos. El Señor quiere que todos los días, hermano, nos limpiemos, nos santifiquemos, nos purifiquemos más, hermano, de toda inmundicia, de todo pecado, de toda mancha, hermanos, todos los días. Dice que atendamos a las cosas que hemos oído. Te pregunto, hermano, ¿has oído de Dios? ¿Has oído de su palabra? Hermano, yo creo que mantenemos escuchando la palabra, ¿cierto que sí? Mantenemos escuchando el mensaje por medio de la boca de sus siervos, mantenemos escuchando por medio de su misma palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, hermano, dice que para que no sea que nos deslicemos, hermano, no sea que nos deslicemos, quiere decir no sea que nos confiemos, no sea que de pronto tropecemos, que caigamos. Es necesario, hermanos, que con más diligencia trabajemos en nuestra salvación, hermanos, con más diligencia, que todos los días le digamos, Señor, ¿en qué te estoy desagradando? Señor, ¿qué estoy haciendo mal delante de ti? Señor, estoy teniendo este comportamiento. Señor, estoy teniendo esta actitud. Señor, estoy teniendo aún este pecado. Señor, límpiame. Señor, santifícame, purifícame, Señor, porque no quiero perder mi salvación. No quiero quedarme aquí cuando tú vengas por tu iglesia. Es necesario que todos los días, hermano, porque solamente tú y yo y Dios, hermano, saben qué es lo que tenemos nosotros. Solamente, hermano, porque hay cosas que aún ni a nuestra esposa se las vamos a confesar y nuestra esposa a nosotros tampoco. Hermano, cuando tú tienes un sentimiento ahí, difícilmente le vas a decir a otra persona, es que yo tengo rencor o tengo odio hacia esa persona, porque te va a dar pena, hermano, porque te van a decir, uy, pero es que tú no eres cristiano, ¿cómo así que tienes rencor hacia esa persona? Entonces hay cosas que tú las tienes ahí y que yo las tengo acá también, hermano, y es necesario que las expongamos a la luz de Cristo. Es necesario que las pongamos a la luz de Cristo, hermanos, porque donde está la luz de Cristo dice que no hay tiniebla, que Él viene y despeja con su luz toda tiniebla. Entonces es necesario, hermanos, que todos los días, hermanos, al acostarnos le digamos al Señor, Señor, hice esto mal en este día, Señor, me arrepiento, no lo quiero hacer, fortaléceme, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, no quiero pecar, mira que murmuré de esta persona, mira que miré mal a esta persona, mira que levanté un falso testimonio sobre esta persona, mire que aún sentí mal en mi corazón contra mi hermano, cuando la palabra también lo dice, no penséis mal en tu corazón. Aún, hermano, cuando pensamos mal en nuestro corazón, ahí estamos pecando contra Dios.
Estamos pecando contra Dios y estamos pecando también contra ese hermano. Cuando viene un pensamiento, hermano, algún juicio, alguna condenación sobre alguien y creemos algo, hermano, por apariencia, creemos algo porque de pronto lo pensamos, lo sentimos, hermano, ahí también estamos desagradando al Señor. Mira, hermano, que dice que nadie, hermano, piense mal en su corazón contra su hermano. Y hermano, en ese área sí que necesitamos ser libres. En el área de los pensamientos, hermano. ¿Cuántos pensamientos el diablo no viene a colocar en nuestra mente, hermanos? ¿Cuántos pensamientos, hermano, el diablo no quiere venir a colocar esa semilla ahí? Y muchas veces hasta empezamos a creerle al enemigo. Hasta empezamos, hermano, a creer las mentiras que le dice Satanás a uno sutilmente, hermanos. Es necesario que con más diligencia, hermanos, con más diligencia. Dice que vean, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el autor de Hebreos, hermano, dice, ¿cómo escaparemos? O sea, ¿dónde huiremos? ¿A dónde nos meteremos? David decía, ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si descendiera al Seol, allá estás tú. Mira, hermano, ¿dónde vamos a escapar? ¿A dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios? En ninguna parte, hermanos, en ningún sitio vamos a estar escondidos de la presencia de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros? Hermanos, ya nosotros no somos escapistas, nosotros no era lo que éramos antes, que nos escapábamos de las situaciones, le huíamos, no enfrentábamos las cosas, no le dábamos la cara, a todo el mundo de pronto escapábamos de las responsabilidades, pero ahorita ya no, hermano, ya nosotros damos cara, ya nosotros presentamos nuestra vida, ya nosotros, hermano, nos presentamos delante de Dios y le decimos, Dios, aquí estoy, Señor, límpiame, aquí estoy, Señor, si te estoy fallando, límpiame, sáname, Señor, quítame este pecado, quítame esto que te desagrada, aquí estamos presentándonos delante de Dios. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. El que confiesa su pecado, hermanos. Es necesario que, hermanos, todo lo que tengamos ahí, que lo saquemos, lo expongamos ante la luz de Cristo, hermanos, y que nos apartemos de Él para que alcancemos misericordia, hermanos, para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, dice aquí que esa palabra ha sido anunciada primeramente por el Señor, que es la primicia del Espíritu, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el primogénito, la primicia de Dios, hermanos, primeramente la escuchamos por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. Hermano, qué tremendo, hermanos, que sea Dios directamente por medio de su Hijo el que nos traiga hermanos, estas noticias, estas buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación, hermanos, porque el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, aleluya, gloria a Dios. Mira, hermanos, que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Los que estamos en el Evangelio, recibimos buenas noticias del Señor. Mire, aún sean cosas difíciles, aún el Señor nos diga, tienes que corregirte en esto, porque Él es el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, hermanos. Y muchas veces vamos a ser disciplinados, aún azotados por el Señor. Pero, hermanos, aún ese sufrimiento es el que produce arrepentimiento para salvación. Ese sufrimiento que muchas veces pasamos, hermanos, es el que produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, si en este momento estás de pronto atribulado, triste, estás sufriendo por algo, hermanos, y si eso viene de Dios, hermanos, eso está produciendo en ti un arrepentimiento para salvación, hermanos, para salvación. Hermanos, si le has fallado al Señor, así como de pronto yo lo he hecho, aquí estamos delante de Él. Dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un juez justo, hermanos. No tenemos un juez que nos va a juzgar de acuerdo a la apariencia. No, hermanos, tenemos un Dios que nos va a juzgar, hermano, porque Jesucristo nos va a juzgar de acuerdo a las palabras suyas. Él no vino para juzgarnos, pero cuando Él venga, va a juzgar a cada uno de nosotros por su palabra, hermanos. Por su palabra, hermanos. Entonces, es necesario que con más diligencia, hermanos, cuidemos esta salvación tan grande, hermanos. Porque dice que es una salvación muy grande, hermanos. Entonces, si algo es grande, te pregunto, ¿tú lo cuidas? Si algo es grande, ¿tú lo guardas? Si algo es importante para ti, ¿tú lo preservas? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que cuando nosotros, hermano, algo atesoramos en nuestra vida, lo preservamos, lo cuidamos, ¿cierto que sí?
aún sea lo más mínimo, hermano, puede ser una mascotica que tú tengas en tu casa, tú la guardas y la preservas. Aún, hermano, cualquier detallito que te hayan dado, así sea algún detallito que no sea de mucho valor, hermano, tú lo preservas porque tú tienes un valor para eso que te han dado, hermanos, que te han dado, hermano, y lo que Dios nos ha dado es lo más maravilloso, es nuestra salvación, ese es el regalo más hermoso que Dios le puede dar al ser humano. Hermano, vemos que en muchos pasajes de la Biblia, Jesucristo antes de sanar, salvaba a muchos que le hizo milagros, les decía, vete, tu fe te ha salvado. Y una vez se levantaron contra él, se levantaron y le dijeron, ¿cómo puede decir que tu fe le ha salvado? ¿Quién es este para salvar? Pero hermanos, y él les dijo, así como le dije, tu fe te ha salvado, ahora te digo, levántate y anda. Hermano, porque primero para Dios está nuestra salvación. Nuestra salvación es más importante que aún un milagro de sanidad, que aún un milagro de económico, que aún un milagro, hermano, llámese como se llame. Lo más importante para Dios es nuestra salvación. Mire que Él siempre le decía, generalmente a los que sanaba, le decía, vete, tu fe te ha salvado. Grande es tu fe, le decía a algunos otros. Grande es tu fe. Hermano, ¿por qué? Porque primero, ese es el primer paso, la fe, creer en Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar a todo lo demás, a todo lo que hemos visto, hermanos, nos va a llevar, hermanos, el Espíritu nos va a ir llevando poco a poco. No quiere decir, hermanos, que los que apenas están empezando en el Evangelio, tal vez de pronto ya conozcan todos estos pasos, no, porque es el mismo Espíritu el que nos va conduciendo, el mismo Espíritu es el que nos va llevando a toda verdad. No creas, hermano, que llegaste al Evangelio y que ya te santificaste de una, no. El Señor está santificando día a día, hermano, palabra por palabra, prédica por prédica, mensaje por mensaje, oración por oración, intercesión por intercesión, vigilia tras vigilia, ayuno tras ayuno, hermano. Todo ahí, hermano, el Señor está santificando, está limpiando, está purificando, hermano, está haciendo una obra perfecta, hermano, está haciendo una obra perfecta, porque eso es lo que Él quiere, hermanos, eso es lo que Él quiere. Mire que el Señor no ha venido por eso, hermanos. El Señor no ha venido porque Él tiene misericordia de su iglesia. Por eso no ha venido el Señor, hermanos. Porque en estos días les compartí una palabra que el cielo retenía a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Y es necesario, hermanos, que todas las cosas en nosotros sean restauradas para irnos con Él. Es necesario, hermanos, que saquemos de nosotros todas esas cosas pequeñas que creemos que no son de pronto un motivo para perder nuestra salvación. Es necesario que todos los días, hermano, nos descontaminemos más de todo, hermano, de toda contaminación del mundo, de la carne. Es necesario que todos los días muramos más para que Cristo crezca en nosotros. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que menguemos, hermano, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría, a nuestros conceptos, a nuestras opiniones. Es necesario que muramos a todas esas cosas, hermanos, porque Él dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Y en este momento la iglesia tristemente, como iglesia tenemos cualquier cantidad de arrugas, tenemos cualquier cantidad de manchas, hermano, tenemos cualquier cantidad de contaminación. Entonces, hermano, la pregunta que debemos hacernos, si en este momento viniera Cristo, ¿verdaderamente nos iríamos con Él? El que esté seguro y convencido de eso, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero el que no, hermano, es necesario que a partir de ahora nos ocupemos más diligentemente y con más temor y con más temblor, hermano, acerca de nuestra salvación. Es la promesa, hermanos, es la promesa, y la promesa es para todos. La misma palabra para ti es la misma palabra para mí, la misma palabra es para ti que la que apenas está llegando, apenas ahora a los pies de Cristo, es la misma promesa para cada uno de nosotros, es la misma promesa, hermanos, pero ¿de quién depende? De nosotros, hermanos. Hay muchas personas que tristemente creen que se van a ir al cielo sin pagar un precio aquí en la tierra, tristemente piensan así, hermanos, y yo creo que tú no te vas a pasear sin adquirir un tiquete, ¿no? Si tú te vas a ir para otra ciudad, para Cartagena, te vas a ir a pasear a otra ciudad, a otro país, tienes que pagar un tiquete, hermano, y muchas veces ese tiquete es alto, es caro. Hermano, mira, ya Dios pagó el precio más alto que podía pagar por nosotros, que fue a su Hijo, hermanos, precio de muerte, hermanos, muerte de cruz, hermanos, ya pagó el precio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros nomás?
conservarla, hermano, conservarla, guardarla, todos los días, hermano, irnos santificando, purificando, limpiando todos los días más, mi hermano, todos los días más, hermanos. No nos confiemos, hermano, y vuelvo y le repito, el que esté confiado ya en su salvación, gloria a Dios, porque sabe y tiene la certeza cómo está delante de Dios. Pero si somos de pronto de los que todavía estamos cojeando en algo, hermanos, estamos a tiempo, hermanos, de corregirnos, estamos a tiempo de ponernos a paz con Él, estamos a tiempo, hermanos, de dejarnos direccionar por Él, por su Santo Espíritu, hermano. Por su Santo Espíritu, que es el que nos va conduciendo, hermanos, y es el que nos va convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, hermanos. Es por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo. No es por medio de una subversión, hermano, en agua, no. No es por medio de eso. Aunque es necesario para nosotros tener un compromiso ante Dios, es necesario para tener una buena conciencia delante de Dios, una aspiración de una buena vida delante de Dios, es necesario hacerlo, pero hermano, tenemos que seguir guardando todo lo que el Señor nos va entregando, lo que nos va mostrando, hermanos. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche por esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón. Señor, si de pronto nos hemos confiado, si de pronto, Padre Santo, no hemos sido diligentes, si de pronto, Señor, no hemos sido presurosos, Señor, en nuestra salvación, Señor, si de pronto lo hemos descuidado o nos hemos confiado, Padre, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y queremos de ahora en adelante, Padre, ocuparnos más en nuestra salvación. Ocuparnos más, no en la carne, hermanos, no en la carne, sino en lo de Dios. Ocuparnos más, todos los días ser más diligentes en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu. Señor, Padre Santo, te pedimos que nos fortalezcas. No somos nosotros mismos, no es en nuestras fuerzas, es por tu Santo Espíritu, hermanos. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Es con tu Santo Espíritu que podemos vencer, es con tu Santo Espíritu que podemos alcanzar esa promesa, esa salvación tan grande. Es con tu Santo Espíritu que la podemos conservar, preservar, porque si andamos en la carne, la vamos a dejar tirada, la vamos a abandonar, la vamos a menospreciar, nos vamos a deslizar. Hoy, Señor, te pido que seas fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, que seas tú, Padre Santo, revelándote por medio de esta palabra, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, que seas llenándonos tú de tu Santo Espíritu más y más, que seas tú, Señor, mostrándonos, Padre, por medio de tu palabra, Señor, en qué estamos todavía cojeando, Señor, en qué no estamos alineados, en qué nos falta todavía, Señor, en el área que sea, hermano, en el área que sea, en lo sexual, Señor, en el alma, Padre, en los pensamientos, en las intenciones del corazón, Padre, en todo lo que haya en nosotros que nos aleje de tu promesa, en todo lo que nos aleje de esa salvación tan grande. Padre, ven y trae esa revelación, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. No queremos ser religiosos, Padre amado, no queremos ser religiosos, Señor, no queremos estar convencidos, Padre Santo, no queremos estar, Padre, confiados. No queremos, Señor, confiarnos, Padre, no queremos bajar la guardia. No queremos descuidarnos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, todos los días más y más. Ayúdanos y fortalécenos todos los días más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todos los días podamos caminar como hijos dignos, Señor, de un Padre tan santo, tan puro, tan maravilloso, Señor, Padre. Que puedas decir algún día, como dijiste de tu Hijo Jesús: estos son mis hijos en los cuales me complazco. Que te complazcas en nosotros, que te complazcas en lo que hacemos, que te complazcas en lo que hagamos, que te complazcas en lo que pensamos, Señor, Padre. Hoy te pedimos